entre otro, entre otras clases de auditoría. A ver, empezamos. Primero empezamos con una introducción, con una pregunta que siempre, bueno, una pregunta inicial que hemos venido trabajando ante todos los, los temas que hemos venido realizando. A ver, ¿qué pasaría si no existieran los registros de seguridad en una empresa? A ver, activamos los micros, por favor, y me comentan su opinión, su punto de vista, su observación. ¿Qué pasaría si no existieran los registros de seguridad en una empresa? A ver, los escucho. Vamos. Buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. ¿Qué tal, En Lenny? Buenas caso noches. Ujú. de Coméntame. un accidente, para hacer la investigación del accidente, no tendría los medios probatorios en los que se investigaría, por ejemplo, si el personal ha recibido inducción, si cuenta con examen médico, si ha recibido capacitaciones y varios temas en sí, ¿no? Ya, correcto. Recordemos que eh, en sí, lo que, haciéndolo mención a al ejemplo que tú das, el de los accidentes, hay un formato que se llama registro de investigación, registro de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales. Dentro de eso, del registro, en las acciones correctivas o medidas preventivas, se colocan el refuerzo de una reinducción, el tema de las capacitaciones o implementaciones en temas de ingeniería si amerita. Correcto, sí. Uno es los registros de investigación, o en este caso incidentes, accidentes. Correcto, gracias, Lenny. A ver, otro, por favor, otra persona que me comente qué pasaría si no existieran los registros de seguridad. Buenas noches, profesor. ¿No habría un control adecuado de trabajos dentro del área de una empresa? Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, es correcto lo que mencionas, un control, pero antes que haya un control, ¿qué debe haber? Inspeccionar al trabajador, ¿no? Ya, ¿recuerdas las siglas del IPRC? Ya. Empieza con la I, ¿cierto? ¿La I qué es? Mm, Identificación. claro. Cuando tú identificas, en este caso, un acto o una condición insegura, tú estableces un plan de acción. Cuando tú estableces un plan de acción a esa identificación de hallazgo, tú tienes que realizar, en este caso, tus evidencias. ¿Y dónde entra ya control? Haciendo el seguimiento de que ese plan de acción está siendo efectiva. Entonces, sí, es correcto. Ya, ese es el orden. Primero identificas, luego haces un plan de acción, evidencias y luego haces un control de que se esté cumpliendo. ¿Correcto? A ver, otra persona más, a ver, que me comente qué pasaría si no existieran registros de seguridad de una empresa. Vamos, son varios registros, ¿ah? A Buenas ver, noches, ingeniero. ¿Qué ¿cómo tal? estás? Buenas noches. Osmel, ¿cierto? Sí, Osmel, correcto, buenas coméntame. noches. ¿Qué Si tal? en caso, digamos, no se hubiera no sé, como si no existiera esos registros, ¿no? La empresa podría caer en un tema de demanda, ¿no? O sanciones legales. Con Eh, aparte, de- dependiendo. claro, Recuerda que la demanda ya es una parte un poco más estricta. Recuerda que Sunafil cuando te fiscaliza te coloca, no te demanda, sino te coloca una multa. una sanción. Correcto, O exacto. sea, Ahora, pues, lo que podría ocasionar una demanda es que si en caso ocurre un incidente o un accidente y no es investigado y esta persona, a partir de esa, del accidente que haya tenido en base a una condición, su estándar, y no se hayan tomado las medidas, es como, ahí sí podría entrar la parte legal de la persona, en este caso la persona natural, a la empresa, ¿no? Por daños. Y es más, y ahí entraría la demanda porque no tienes ni siquiera la investigación. Entonces son enfoques distintos. Recuerda, si vienes la FIL, sí te mete la sanción. multa, ¿no? Claro, en este caso, ¿cuándo aplicaría la demanda? Aplicaría más por el tema de una investigación que no se ha realizado y no se ha ejecutado. Ahí sí podría entrar una demanda. ¿Correcto? Genial. A ver, vamos, otra persona. Son como 12 registros, chicos. A ver, vamos.
Ya me mencionaron temas de accidentes, el tema de identificaciones. ¿Qué más hay? A ver, hay varios registros. En este caso, formatos referenciales. A ver, vamos. Los escucho. Hola, Valentina. Hola, Valentina, Yerina, Sheila, Lucero, Joyce, Joycey. A ver, los escucho. Activen su micro. O en todo caso, no, si no saben un registro, el nombre exacto del registro, o de repente como sus compañeros han estado indicando situaciones, contextos, los puedo alinear a qué hace referencia o qué registro entraría alineado a ese ejemplo. A ver, vamos, los escucho. Si no saben el nombre, indíquenme ejemplos o contextos para poder alinearlos. Vamos, chicos, es el último día de la semana, bueno, la semana laboral, vamos, los escucho. Pierdan la timidez, vamos. A ver, A ver, Antonio, Antonio Conrado, ¿te encuentras en sala? Hola, Antonio. Ángel Jara, ¿qué tal? Buenas noches. Chicos, tengo el micro apagado, ¿qué pasa? Vamos, participemos todos. José Hola, Carpio, soy a ver, Antonio. Me ayudan hola los servicios Antonio. que vienen al lado. Ah, no te preocupes, Antonio. Coméntame, Antonio, buenas noches. ¿Tienes algún contexto, ejemplo, o qué tipo de registros? ¿Qué pasaría si no existieran estos registros? Mire, no estoy muy al corriente, pero en los Ujú. trabajos que yo he estado, que es totalmente diferente a lo que es seguridad, yo he estado en todo lo que es construcciones metálicas y soldadura, es en forma Ya, obligatoria porque de lo contrario, bueno, dentro de la experiencia laboral que yo he tenido, un trabajador, mientras que no tenga ningún tipo de firma en algún registro, no puede trabajar porque estaría incumpliendo. Y ojo, esa es una parte. Por la otra, de que el mismo, si estuviese el prevencionista o el SOMA en este caso, también estuviese incumpliendo con una no conformidad que a la larga la empresa y el mismo trabajador puede tener problemas. Eso es a título personal, eso es lo muchas que yo más gracias, o menos Antonio. saco en mis... Gracias también. No, sí, perfecto. Lo que mencionaste lo voy a asociar, por ejemplo, a las construcciones, ¿no? Cuando se hace una construcción, el rubro es de construcción, por ejemplo, que tienen que realizar la famosa charla de 5 minutos antes de iniciar cualquier tipo de actividad. Además, ¿no? Lo que hace mención, se toman temas específicos o referentes al trabajo en sí o temas que de alguna manera están identificados para poder tener esa alerta, las cuales tienen que estar firmados, como haces mención, por los propios obreros, trabajadores y también por el responsable del registro, en este caso que es el supervisor SOMA. Posterior a ello existen lo que son los famosos formatos del ATS, que es Análisis de Trabajo Seguro, ¿no? Que básicamente uno llena todas las posibles actividades, o bueno, mejor dicho, todas las actividades que va a realizar durante el día y como se hace mención, esos registros tienen que ser autorizados por primero la persona encargada en el centro, de este caso de la construcción, el responsable se puede decir, de la cuadrilla y en este caso el responsable SOMA, ¿no? Para que haya esa conformidad para que se puedan realizar sus actividades. Entonces, sí, y es muy importante esto de los registros, porque y esto quiero que se lo lleven de reflexión, lo que no está documentado no existe, por eso todo se documenta, y lo que no existe no se puede auditar, no se puede mejorar, no se puede corregir, no se puede hacer seguimiento. Entonces, para eso sirven los registros, en este caso, que son en base a la RM 050, ¿no? Que es el reglamento de la ley 29783. Entonces, también llevémonos este mensaje clave, que los documentos no son un trámite, son pruebas de que protegemos la vida. Lo que tú documentas, de alguna manera, estás evidenciando de que estás ejecutando algún tipo de plan de acción y además que estás
de alguna manera haciendo el cumplimiento de tus trabajadores, verificando, hacer ese doble check de que todos se encuentran aptos para poder realizar las actividades. ¿Correcto? Genial. Había una parte que mencionamos, lo que le mencioné en principio, ¿no? ¿Qué exige la ley 29783 y su reglamento? Todo se basa en un marco normativo. En este caso, el marco normativo que se utiliza en cualquier tipo de empresa, ya sean las pymes, las MIPE o las grandes empresas, es la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, que básicamente es todos los artículos que uno debería de cumplir, tiene que cumplir. Luego está el Decreto Supremo 005-2012, que es el reglamento de la ley. La ley es el nivel macro. El reglamento de la ley te dice cómo se hace lo que exige la ley. Por ejemplo, en la ley te dice, tienes que tener un IPC, pero no te dice cuál es el desglose de cómo hacer ese IPC. ¿Eso dónde lo encuentras? En el reglamento de la ley. Por ejemplo, en la ley 29783 te dice que las personas deben tener un comité o un supervisor dependiendo la cantidad de personas, en este caso de la empresa. En el decreto supremo, o en este caso el reglamento de la ley, te dice cómo debes instalar tu comité, o en este caso, cómo instalar un supervisor SOMA. Entonces, ley 29783, el nivel macro, artículos, te dice lo que tienes que cumplir. El decreto supremo 005 te dice cómo debes hacerlo. Así como los IPRC, de una IPRC línea base, que es el IPRC madre, y luego posteriormente un IPRC puesto de trabajo, el desglose, ¿correcto? Y luego está el famoso RM050, que son los documentos o los registros o los formatos referenciales mínimos exigidos, ¿ya? Pero para tener mayor profundidad, ¿qué es la ley 29783? Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Establece el derecho fundamental de los trabajadores a un entorno seguro y saludable. El decreto supremo número 005, el reglamento de la ley, lo que les había hecho mención, detalla las responsabilidades, procedimientos y estructuras del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que deben implementarse en las empresas. Y por último, la RMN número 050, documentación mínima obligatoria del sistema de gestión. En este caso, enumera y regula los documentos que deben mantenerse actualizados, disponibles y verificables. Entonces, a ver, perdón. Vamos a reforzar los conceptos. Ustedes me van a decir si es verdadero o falso, ¿correcto? A ver, iniciamos. La ley 29783 obliga a las empresas a contar con un sistema de gestión documentado en seguridad y salud en el trabajo. ¿Verdadero o falso? Los escucho. A ver, activamos los micros. ¿Es verdadero o falso? Hola. A ver, Feli Villavicencio. A ver, Luis Sánchez, Ivoni Vivar, Valentina Arispe, Tiffany, Rolando Altamirano, Miguel Raimundo. A ver, chicos, los escucho. Activen su micro, por favor. Me comentan, ¿es verdadero o falso? Es verdadero. Verdadero. ¿Por qué es verdadero? A ver, Lucero, te escucho. Estás con la mano. Levantaste la mano. A ver, te escucho. Buenas noches. Es ¿Cómo falso, estás? pues según lo que estoy revisando, bueno, según lo que estamos revisando, es la que establece el derecho fundamental de los trabajadores a que puedan desarrollarse en un ambiente seguro. Ya. La respuesta es verdadero. La ley 29783 es a nivel que toda empresa debe cumplir con ciertos requisitos, lo que dice acá. Establece el derecho fundamental de los trabajadores en un entorno seguro y saludable. La ley 29783 es el nivel macro, es lo que toda empresa debe cumplir como mínimo.
Ahora, ¿cómo se ejecuta, cómo se implementa? Eso lo vemos en el Decreto Supremo 005, que es el reglamento de la ley, que en este caso te dice, ¿no? Te detalla las responsabilidades, procedimientos y estructuras del sistema de gestión. Y también aprovechando este tipo de preguntas, hay empresas, o bueno, cuando tú a veces, tu empresa presta servicios no sé, pues una minera o de repente una empresa de telecomunicaciones, hay las famosas homologaciones. Entonces, muchas o la gran mayoría te piden, oye, tienes la ISO 45001 y a veces ahí hay que saber sustentar. La ISO 45001, por ejemplo, es un estándar internacional que es alineado a lo que es seguridad y salud en el trabajo. Es decir, es, te permite o te asegura que tú tienes un estándar muy alto en sistema de gestión, pero que tú no tengas no significa que no estés cumpliendo con la ley 29783. Por eso te digo, la ley 29783 es fundamental, en este caso, que tu empresa tenga. Y si no la tiene, tienes que ir ejecutando. Lo que no puede es que sepas que debas implementar y no lo haces. Entonces, es muy importante en este caso que tengamos, vayan iniciando, si en este caso sus empresas no tienen todavía su sistema de gestión en base a la ley 29783, vayan empezando. A ver, el reglamento de la ley, el Decreto Supremo 005, solo aplica para empresas con más de 100 trabajadores. ¿Ustedes qué creen? ¿Es verdadero o falso? A ver, ¿los escucho? A ver, Lenny, Joyce y Flores, ¿es verdadero o falso? Ingeniero, es falso, así como la ley 29783 aplica tanto a empresas privadas como al sector público. El reglamento de la ley del Decreto Supremo 005-2012 tiene la misma función, aplica a entidades públicas y privadas. Y con más de 100 Correcto, trabajadores o con 5 trabajadores, aplica a nivel total. correcto, exacto. Así haya 50, 100, 1000, 3000, aplica para todos. Ahora, obviamente que el sistema de gestión que se va a aplicar, el tema de la operatividad va a ser menos, ¿no? Porque no es lo mismo aplicar todo tu sistema de gestión a una empresa que tiene 20 trabajadores, 10, 15, que son pequeñas, que a una empresa que tiene 100, más de 100, 500 o hasta 1000, más de 1000, ¿no? Que en este caso son empresas ya que están distribuidas en todo el interior del país. Entonces, así sea 100, 20, 10, se aplica para todos. Entonces, verdad, en este caso es falso. A ver, el RM 050 solo recomienda algunos documentos, pero no son obligatorios. ¿Qué opinan? Solamente dice, te recomienda algunos, pero no son obligatorios, o todos son obligatorios. ¿Es verdadero o falso? A ver, mm, Luis Sánchez. Hola Luis, buenas noches. A ver, empezamos con, a ver, ¿dónde estás? Ah, Ani Vilches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿me escuchas? Hola, Ani. Sí, sí le escucho, sí le ¿Cómo estás, escucho. Ani? Ani, la RM Buenas noches. 050 solamente te recomienda algunos documentos, pero no son obligatorios, o sí te dan los documentos mínimos indispensables, que son obligatorios. Yo creo que es falso. Yo creo que sí, sí deben estar los Claro, documentos, ¿no? Tienen que ser obligatorios. cor- correcto. La RM 050 te dice cuáles son los documentos mínimos indispensables que tu empresa debe tener, porque esos documentos tienen que ser periódicos y tienen que estar actualizados. Correcto, es falso. A ver, otra. Sunafil
puede imponer multas si una empresa no tiene actualizado su documento de sistema de gestión? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sunafil te perdona por no tener actualizados tus documentos o va y sí te pone tu multa? ¿Ustedes qué Verdadero, creen? es verdadero. Recontra Claro. verdadero. Y eso depende mucho. Sí o ¿Cómo sí te dice? sanciona. Correcto. Sí o sí te Sí, sanciona. Sunafil sí o sí te sanciona. Y va a depender mucho también del criterio del inspector. Hay inspectores que de repente, no sé, de 10 registros, o por ejemplo, de 10 charlas, de 10 capacitaciones, 4, eh, tienes 9 registros que están completamente firmados, todo, y basta que no tenga uno. Hay algunos que sí te aplican la multa, a pesar de que solamente es uno, y hay otros que te lo toman como que, oye, te dan una recomendación, un reforzamiento, pero la gran mayoría te pone la multa. Así que tienen que tener mucho cuidado con sus documentos y mantenerlos actualizados, porque hay a veces esos detallitos, créanme que amerita en colocarlos las multas, ¿no? Son muy, muy estrictos con el tema de sancionar. Entonces es correcto, es verdadero. A ver, Ingeniero, una consulta antes de ujú, que pasemos al siguiente tema. Las multas de la Sunafil están publicados en su propia página o de dónde yo puedo saber, por ejemplo, si no tengo un plan de seguridad, ¿cuánto es la multa? Si no tengo un registro de entrega de PPs, ¿cuánto es la multa? sí, en este caso, recuerda que la multa mínima para una microempresa, por ejemplo, con falla leve, es de una UIT. Ahorita la UIT creo que está más de 5.000. Entonces, obviamente no te van a colocar una multa, la misma multa para una pequeña empresa no va a ser igual para una gran empresa, o sea, varía bastante. Ahora, ¿dónde la encuentras? Sí, en la misma página de la Sunafil la encuentras, donde está dividido entre leve, mediano y grave, y muy grave, y por el tamaño de empresa. Ahí lo vas a encontrar actualizada. Es más, creo que ahora la han actualizado, ahora último. Sí, ahí lo encuentras, Gracias. no te preocupes. Continuamos. La política de SST es opcional mientras haya un per se vigente. ¿Ustedes qué creen? ¿Es verdadero o falso? Puede haber empresas que no tengan su política SST, perdón, su política SST, o sea, es opcional mientras tenga su per se. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es verdadero o falso? Falso. Falso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Falso, falso. la política SST es un documento obligatorio, son los compromisos que tiene la empresa con sus trabajadores en brindar o indicarles que se encuentran en un ambiente de trabajo seguro y se dan todas las herramientas. Es recontra falso, ¿ya? Entonces, un dato legal también mencionando lo de Sunafil. Sunafil está facultada para aplicar multas económicas progresivas. Es decir, si no existen documentos obligatorios, te ponen tu multa. Están desactualizados también, o no se aplican, también te lo multan. No te entregan, no se entregan durante una fiscalización. Por ejemplo, va ahorita, te hacen una visita y no le das al momento, te ponen tu multa. Te dicen, no, ya lo están trayendo. No, no. Recuerda que es distinto una fiscalización a una auditoría interna, ¿no? En la auditoría interna le puedes decir al auditor, sí, dame un momento que ya te voy entregando. Ya, pues, eso es interna, ¿no? Pero una fiscalización la tienes que tener al momento. Si no tienes al momento, te ponen la falta y posteriormente al final te colocan tu multa. Entonces, las multas van desde un UIT, que es para microempresas con falta leve, hasta 45 UITs, que es aproximadamente 231.390 soles, para empresas grandes con infracciones graves o muy graves. Entonces, créanme que tener una hoja puede salvar, aparte, puedes de salvar vidas, te salva a la empresa de una multa muy grande. Entonces, tienen que tener mucha conciencia con este tema de las multas. Ahora, si son personas que están dentro de un área o personas encargadas dentro del área de seguridad, tengan mucho cuidado y acabando la clase, déanse el tiempo y revisen
sus registros y verifiquen que se encuentren actualizados y correctamente llenados. No esperen, no, nunca viene la SUNAFIL, nunca me va a caer. Y créanme que en el momento menos pesado les cae y luego ahí vemos las consecuencias, ¿no? Porque al final, ¿quién se tiene que encargar de ver esa verificación, de hacer ese seguimiento? El responsable somos. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Continuamos. ¿Qué documentos son fiscalizables? Aproximadamente son 12 documentos obligatorios, ¿ya? El primero, el que les hacía mención, una política SCT, que es la declaración firmada por la gerencia. A ver, ¿qué entienden ustedes por políticas de SCT? Con sus propias palabras, no sean muy técnicos, con sus propias palabras. Seguridad y salud para el trabajo. Ya, ¿qué es la política? ¿Qué entiendes como política? Cuando te dice, oye, ¿qué entiendes? ¿Cuál es tu política de SCT? A ver si te pregunto, ¿tú qué responderías? ¿Para qué Es te como sirve las tu política? reglas, es Es como las como, reglas de la empresa, pues no, la política es cumplir el reglamento, lo que dice, protegerte, utilizar tus implementos de seguridad. ya, gracias. A ver, otra persona que me diga con sus propias palabras, ¿qué es una política de SCT? Es el compromiso que asume la alta dirección, ¿no? Correcto, Una gestión. eso, correcto. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Rolando. Hola, Rolando, buenas noches. Correcto, sí, son compromisos que tiene la alta dirección con sus trabajadores. Esos compromisos, y a ver, yo les hago esa pregunta, ¿y dónde encuentran esos compromisos? Se puede decir los compromisos estándares, ¿dónde lo encuentran? Porque, a ver, si son bien observadores, la gran mayoría de los compromisos de todas las empresas son iguales. Algunos varían, le colocan más, le colocan más. ¿Dónde encuentran esos compromisos? ¿De dónde creen que sacan esos compromisos? El reglamento, ¿no? El reglamento en la ley creo que está. Ajá, correcto, lo sacan de ahí. Simplemente lo alinean al tipo de actividad, que en este caso de la empresa. Por ejemplo, cuando ya se tienen las políticas de SCT, en este caso, cuando ya se tiene que ser difundidas con los trabajadores. Por eso cuando a veces hay tipos de fiscalizaciones y se acercan, te preguntan, ¿cuál es tu política? ¿Qué entiendes por política? A ver, mencióname un compromiso. Entonces, las empresas normalmente les hace esa difusión y les hace ese recordatorio de que tienen que saber su política. No tienen que saber, o sea, del pie a la letra, pero básicamente el concepto, ¿no? Que es una política SCT. A ver, les hago otra consulta. ¿Esta política SCT tiene que ser aprobada por el comité o el supervisor? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es necesario que pase por comité? ¿Que el comité lo apruebe? ¿Ustedes qué dicen? No, pues no. Correcto. No, porque esto es un documento de la No, empresa, para del nada. empleado. Claro, es del empleador, son sus compromisos del empleador de la empresa con los trabajadores. Así que acá no tiene que ver nada el comité, ¿correcto? Genial. Continuamos. Otro documento fiscalizable, el reglamento interno de SCT, el famoso RIS. Muchos confunden el RIS con el RIT. El RIT es el reglamento interno de trabajo, ¿no? El RIS es el reglamento interno, pero de seguridad y salud en el trabajo, que está enfocado a seguridad. Es un documento difundido, aprobado y actualizado. Yo les hago la pregunta. Eh, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo tiene que estar revisado, tiene que estar aprobado por la alta dirección o por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ustedes qué dicen? A ver, ¿los escuchó? El famoso RIST. Hola, a ver, ¿los Por escuchó? la alta dirección, Ya. A ver, otra persona. Por ambos. Por ambos, ¿cierto? Recuerden que
está conformada por la misma área, y también esto tiene que pasar por la aprobación en este caso, del comité. Ahora, necesariamente se tiene que actualizar a cada momento. En realidad es como las políticas, ¿no? Tiene que haber mínimo una revisión. Si dentro de la revisión amerita o no una actualización, simplemente se coloca que se revisó y se continúa con la misma. No hay necesidad de agregarle más cosas. Como le digo, siempre se colocan las cosas necesarias, las que están adecuadas al contexto. No es que la agarran y ponen todo lo... No, no, no. O sea, se coloca lo que se tenga que colocar. Si amerita una actualización, se actualiza. Si no, basta con una revisión. Pero eso sí, ¿no? Dejar constancia. Porque yo como sé que, por ejemplo, que un RIS de 2022 y ya estamos en 2025, ¿cómo sé que ustedes, bueno, al menos lo hayan revisado? ¿Dónde creen que yo verificaría si han revisado o no esa RIS? ¿Cuál es el documento que yo voy, o ustedes cuando les cae una auditoría o una fiscalización, cómo sustentarían ustedes que, claro, no ha habido ningún cambio, pero lo han revisado? ¿Qué documento me entregarían ustedes para validar de que sí, al menos lo han revisado? A ver, ¿los escucho? A ver, vamos, activemos los micros, ¿los escucho? ¿Podría ser en las actas del comité? Correcto. En el acta del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es la forma en que tú puedes evidenciar que en este caso, que al menos lo mínimo que es la revisión. Has revisado, entonces cuando vayan a fiscalizarte, tú muestras tu acta. Por eso las actas tienen que estar firmadas y correctamente llenadas. Por eso, y sobre todo, tengan en cuenta que tienen que estar documentadas, porque a veces pasa de que se traspapela, no lo guardan en la nube, y ahí ocurren los problemas. Entonces, termina su reunión, sus actas, su compromiso, sus acuerdos, y listo, firma de todos los representantes, las personas en este caso, que han participado. ¿Correcto? Continuamos. Justo, estábamos hablando del comité o supervisor del CCT. Están las famosas actas de elección, los credenciales y funciones asignadas. A ver, si hay más de 20 trabajadores, ¿qué es? ¿Es un comité o es un supervisor? A ver, ¿los escucho? Es un comité. Cuando son más de 20 trabajadores, se instala un comité. Correcto. A ver, por ejemplo, en un comité, si no se llega a un acuerdo, por ejemplo, si es un comité de 12 personas, 6 de la parte trabajadora, 6 de la parte empleadora, y ambos se quedan empate, ¿no? No hay una decisión unánime en un tema de un acuerdo, de una aprobación. ¿Cómo podría yo aprobar ese documento? Si está en igual el tema de la votación. A ver, los escucho. No, le estoy dando los tips, ¿ah? A ver, activamos los micros. ¿Qué pasaría si queda empate en un momento de votación para una actualización, un tema de un proyecto en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la forma de aprobar ese documento? ¿Existirá un voto doble? ¿No existirá un voto doble ante estas situaciones? A ver, ¿ustedes qué dicen? A ver, activamos los micros. Se tendría que llegar a un acuerdo final, profe. Ya, y si en caso pasa de que queda empate, ¿cómo yo apruebo un documento? Porque no necesariamente todos van a todos va a haber un acuerdo siempre. ¿Qué pasa si quedan empatados? Buenas noches, ¿no se debería repetir la votación? Ya, y si se repite y vuelve a caer en empate, ¿cómo aprobaría un documento? Creo que el voto del presidente sería el decisivo, ¿no? Correcto.
Exacto, ahí quería llegar. Exacto, cuando ya se agotan todos los medios, lo que se usa o se utiliza es ya el voto del presidente. En este caso, el presidente tiene una votación y su voto vale doble. Y así es donde en este caso, en todo se da las aprobaciones. Ahora, el tema del supervisor de SCT sigue el mismo proceso de cómo se realiza un comité, pero simplemente en este caso ya es una persona facultada, ¿no? Que es el supervisor de SCT. Es básicamente eso, uno aplica más para 20 y el otro menos de 20 personas. Y tienen que tener actualizadas sus actas de elección, sus credenciales, que normalmente a veces son pequeños photochecks, a veces le colocan un sticker, otros le colocan los famosos PIN y todo eso. ¿Qué también hace el comité o cuáles son funciones del comité? Básicamente hace dar seguimiento también al tema de los documentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También participan en las inspecciones, ¿no? Las inspecciones internas. A ver, hay una función que también se realiza y se menciona y se toca en el comité que se llaman los famosos informes trimestrales. ¿Han escuchado eso? Por ejemplo, algunos de ustedes que están en comités, ¿han realizado sus informes trimestrales? ¿O recién se están enterando de que existe un informe trimestral? A ver, los escucho. Vamos, activemos los micros. Bueno, en mi caso no estaba enterado. ¿Podría explicarnos, por favor? Correcto. Hola, Abraham, buenas noches. Te Buenas comento, noches. te comento. A ver, los informes trimestrales, por ejemplo, se llaman los famosos Q. Un año tienes 4 Q. Un Q significa un trimestre, por ejemplo. El primer Q es enero, febrero y marzo. Entonces, cuando tú muestras ese informe trimestral, el informe trimestral, ¿qué va? Todo lo que conlleva a todo tu sistema de gestión de SST. ¿Qué es lo que se ha llevado? ¿Cuántos son los números de actas que se ha realizado en los 3 primeros meses? ¿Cuál es la cantidad de inspecciones que se han realizado? Si ha habido capacitaciones, cuáles son las capacitaciones que se han realizado, el tema de las asistencias, por ejemplo. También mencionas cuál es el acumulado de los accidentes de seguridad, perdón, de las estadísticas de SCT, ¿no? El índice de frecuencia, el índice de gravedad, el índice de accidentabilidad. También está lo que es lo que se menciona si ha habido alguna enfermedad ocupacional o no. Entonces, esto, los documentos que se han aprobado, muestra todo lo que has hecho en esos 3 meses. Eso lo tienes que hacer un informe trimestral, que lo ves con el comité y eso se muestra a la alta gerencia o alta dirección. Son documentos que cada 3 meses tú tienes que realizar. Por ejemplo, si no lo han hecho, tienen que realizarlo. En este caso, enero, febrero y marzo, el primer cubo, el primer trimestre, ese informe se revisa en el comité del mes de abril. Recuerda que el comité de mayo, por ejemplo, se ve lo de abril se ve lo de marzo. Entonces, el comité de abril se ha debido de ver este informe trimestral, que luego que se ve, se revisa, se manda, en este caso, a la alta dirección. Y así va a continuar, por ejemplo, lo que se venga realizando ahora en abril, mayo y junio, en la sesión de julio, tú tienes que mostrar tu informe del segundo trimestre o el segundo Q. Y así vas, cada 3 meses, vas mostrando, en este caso, tus informes. Hasta que, por ejemplo, ya se acaba todo el 2024. Perdón, me quedo en el 2024. Ya se acaba, perdón, se acaba el 2025. Entonces, en el comité del 2026, tú tienes que mostrar tu informe anual y del cuarto trimestre de todo lo que has hecho en tu sistema de gestión para ver cómo va el proceso de tu programa anual, por ejemplo. Entonces, es muy importante esto, ¿ah? Y esto se fiscaliza. Así que tengan cuidado y colóquenlo en sus actas. ¿Correcto? Ya ves, por eso les decía, acá están, yo les voy a dar los tips, de las cuales en este caso son documentos súper fiscalizables y que muchas veces no es de conocimiento común, porque
son cosas que lo mencionan, pero bien chiquitas, entonces tienen que tenerlo. Otro punto, cuando haya un accidente de trabajo o un incidente de trabajo, ustedes tienen que llevarlo al comité. Ustedes tienen, de repente no todo el comité va a investigar, pero siempre hay un representante del comité. Entonces, con esa persona tienen que iniciar las investigaciones y posteriormente se tiene que mostrar en las sesiones. No vayan a realizar tipo como que, ya, yo investigo todo y listo. No, se muestra, tienen que evidenciar la participación del comité, porque eso también es fiscalizarle, también si ha participado el comité, lo ven, lo han mostrado en el acta, sí, ya, entonces muestras tu acta. Eso lo refuerza bastante. Entonces, es muy importante eso. ¿Qué más? Esas son las más, se puede decir las más fuertes, ¿no? Y otro que es también importante son, por ejemplo, las matrices per se, ¿no? Aprovechando. No, pero la ley per se ya viene en el siguiente punto para aprovechar y le doy mayor detalle, que es el cuarto documento evidenciable, que es el ley per se base. ¿Qué es el ley per se base? Es la evaluación de peligros generales. Deben ser aprobados y actualizados. ¿Han escuchado alguna vez de este término IPRC base? A ver, los escucho. A ver, activamos los micros. ¿Han escuchado de IPRC base? ¿El término IPRC base o IPRC nada más? No, yo nunca. Ya, Bueno, yo por mi parte solo IPRC, nada IPRC. más. Ya, les comento. Un IPRC base es el IPRC madre, se puede decir. Un IPRC base, por ejemplo, normalmente son divididos entre 6 a 8 IPRC base, va a depender de los tipos de actividades que ustedes tienen. Por ejemplo, hay empresas que hacen su hiperbase, se llama, ¿no? Es a nivel de procesos. ¿Cuáles son los procesos de repente de una empresa? Logística, operaciones, no sé, administrativo, teletrabajo, mujeres gestantes, personal gestante, perdón, y ya lo pueden ir agregando más cosas dependiendo el tipo de proceso. Por eso cuando ven su mapa de proceso, ven su macro. Entonces ahí es donde en este caso se hacen estos IPRC base. ¿Por qué es importante el IPRC base? Porque el IPRC base vas a encontrar todos los posibles peligros, riesgos que tiene las funciones en actividades administrativas. Lo mismo pasa con en este caso con el IPRC base de operaciones, que va a tener todos los posibles peligros, actividades, tareas en lo que es operaciones. Ahora, cuando ustedes tienen actualizado este IPRC base se muestra al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este comité va a revisar y va a decir, uy, sí, correcto, no, agrégale, quítale, todas esas cositas, y se pueden ir a sesiones extraordinarias con la finalidad de poder aprobar o actualizar estos IPRC base. Correcto. Luego, cuando ustedes tienen actualizado este IPRC base, continúa, ¿qué es lo que continúa? Los famosos IPRC puesto de trabajo, que en este caso ya es primero que se agarra los posibles, las actividades y todo esto. El IPRC puesto de trabajo se nutre del IPRC base. Pero además ya vienen las famosas entrevistas o registro de participación de los trabajadores en los IPRC, ¿no? Que básicamente es la entrevista, te da mayor detalle y ya vas nutriendo tu IPRC por puesto de trabajo. Entonces, una cosa es el IPRC base y otra cosa es el IPRC puesto de trabajo. El IPRC base es el nivel macro, el IPRC puesto de trabajo es el desglose de este IPRC base. Pero, a ver, se hacen la pregunta, ¿y cómo aprendo o cómo hago este IPRC base? O este IPRC puesto de trabajo. ¿Dónde creen que yo debería recurrir para saber cómo se hace? A ver, los escucho. A ver, activamos los micros. Activamos los micros. ¿Ustedes dónde creen que puedan ver o cómo yo sé cuál es el paso a paso en hacer este IPRC? ¿Dónde encontraría eso?
A ver, los escucho. Activamos los micros, por favor. Pregunta, el hecho de que sea fiscalizable, me imagino que debe haber uno, no sé, asignado de manera gubernamental, o por así decirlo. Claro, claro, existen cuando tú aplicas algún tipo de formato, algún tipo de registro, ¿de qué vas acompañado? Vas acompañado de un procedimiento. Entonces, en tu procedimiento de I per se, tú vas a colocar la metodología. Esta metodología es donde tú evalúas cuándo es un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto. Entonces, cuando tú haces tu I per se, en este caso, empezando por el I per se base, detectas en este caso el proceso, cuáles son las actividades, las tareas, haces el peligro, el riesgo, y luego haces, en este caso, la metodología, que es la probabilidad, la severidad y la consecuencia. En este caso te puede decir ya, este es un riesgo bajo, este es un riesgo medio y este es un riesgo alto. Ahora, posterior a eso, tú tienes que ver qué tipo de control realiza. De repente realizas un control administrativo, de repente es un tema de PPs, de repente incluye un tema en este caso, de ingeniería. Entonces tú evalúas y luego tú en tus controles colocas ya para mitigar este tipo de peligro de esta actividad. Yo voy a hacer una capacitación específica, voy a implementar un procedimiento o un flujograma y no sé, voy a tener un taller todos los jueves de algo. Ya, por ejemplo, ese es tu control. Esos controles que tú colocas, tú tienes que evidenciar y tener registros, tanto de manera de formato, registros, fotos, informes, procedimientos, pero tienes que tener algo que evidencie tus controles. Porque si tú me colocas los mejores controles del mundo y no tienes cómo evidenciar, créeme que eso es una falta. El hecho de que tú puedas tener tu matriz actualizada y todo, pero no tienes cómo sustentar o cómo evidenciar tus controles, te pueden colocar una multa. Entonces, todo va de la mano. Procedimiento, que donde va a estar toda tu metodología, el alcance, el objetivo, tu propia matriz, y tienes que evidenciar los controles, que normalmente van de la mano con los planes, el programa, las capacitaciones generales, las inspecciones internas, básicamente van alineados con eso, ¿no? Pero sí deben tener evidencia, o de repente también algunos colocan las campañas de seguridad, ya ese, por ejemplo, es un control. Como evidencia es una campaña de seguridad con fotos, registros, videos, flyers, comunicación interna por correo, entonces son evidencias. Tienen que tener su carpetita para que puedan evidenciar, porque si no sabes, si no evidencias tu control, te colocan igual la falta. ¿Correcto? Iniciamos. Ingeniero, una consulta. Para un plan de seguridad, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo en obras, para obra, ¿cuál sería recomendable aplicar? ¿Un IPRC línea base o un IPRC continuo? Te recomendaría el IPRC base, ¿sabes por qué? Porque ahí vas a tener todo a nivel macro y simplemente ya vas a tener el desglose, porque si no vas a hacer uno por uno. Entonces, es mejor tener línea base, porque créeme que a partir de una línea base tú puedes ver a nivel macro y luego ya ves las cosas específicas. Por eso te recomendaría una IPRC base, que es básicamente, porque es básicamente agregar puntos, cosas puntuales. Entonces es más factible de trabajar. Ya, gracias, porque le quería comentar, porque cuando me revisaron mi plan de seguridad en el departamento de seguridad, me dijeron, me lo observaron por ese tema, y yo les dije, no, se aplica un IPRC línea base porque contempla todas las, en este caso son partidas, ¿no? Todas las partidas que se van a ejecutar en la obra. Y me dijeron que no, que como es una obra que ya va a iniciar, se aplica el IPRC continuo y no en línea base. Entonces me hicieron dudar porque yo sabía que era línea base. Claro, es que por el hecho de que tú tengas línea base no significa que dejes de hacer algo, de hacer lo otro. Por ejemplo, eso aplica también para los puestos de trabajo. El hecho de que tú tengas tu IPRC de línea base y no tengas tu IPRC de puesto de trabajo, no significa que esté todo correcto. Te van a fiscalizar igual. Que tienes que tenerlo, sí. ¿Por qué te obligan a tener la línea base? Porque es tu macro. Ahora, para que tú luego lo enfoques por puesto de trabajo, o en este caso al tipo de actividad u obra, ya también van de la mano.
Por eso no es que allá hice uno, dejo de hacer el otro. No es así. Tienes que hacer uno y de ese uno desglosas y haces el otro. Por eso en ese caso te lo han observado. Ya, ingeniero, Perdón, gracias. una consulta. No entendí bien allí. O sea, hay que tener el hiperset base y aparte de eso hay que tener uno adicional por cada área de trabajo. Correcto, correcto. ¿Sabes por qué? Porque recuerda que tu puesto de trabajo no se llama administrativo. Tu puesto de trabajo tiene funciones administrativas. Por ejemplo, tu puesto de trabajo, no sé, pues, voy a poner un ejemplo, ¿ah? Es analista de sistemas. Tus funciones son administrativas, pero tu puesto no se llama administrativo, se llama analista de software, por ejemplo, ya. Ese es tu puesto de trabajo. ¿Y qué haces? Simplemente revisan de tu matriz y base, ves los de la lista que tiene, ves y lo alineas a tu puesto de trabajo. Posteriormente, que se te hace una pequeña entrevista, ¿no? Para que tú, de alguna manera, tienes que cómo evidenciar la participación del trabajador en la elaboración de una IPRC. Porque eso también te fiscaliza, la participación. O sea que, para ponerlo más o menos en un ejemplo, en una empresa de construcción, donde un área trabaja con estructuras metálicas, otra con madera y la otra del área de ventas, habría que ser uno base y adicional uno para cada área, porque el área de ventas vendría entrando dentro del área administrativa y la parte de madera es diferente a la parte de estructura metálica. Sería algo así, uno por cada, serían 13, entonces 4. El base y uno adicional por cada área. Correcto. A ver, te explico. A ver, les voy a explicar porque este tema sí es un poquito tedioso. A ver, tomando tu ejemplo, mencionas el tema de ventas, el tema de metales y temas técnicos, ¿ya? Entonces, ¿qué se puede hacer en este caso? Se hace una IPRC línea base en IPRC operaciones. En IPRC operaciones va a estar incluido todas las actividades de trabajo en altura, trabajo de caliente, eléctrico, etcétera. Todo. Operaciones, netamente operaciones. En tu IPRC de ventas, que es básicamente administrativo, tú vas a colocar, por ejemplo, IPRC, línea base, administración, y todas las actividades, en este caso, de administración. Dentro de, en este caso, del IPRC administración, hay el puesto de trabajo que se llama ejecutivo de ventas. Ya. Entonces, del ejecutivo de ventas vas a ver una pequeña réplica de las posibles actividades o tareas administrativas que van a ir colocando, en este caso, en este IPRC de puesto de trabajo. Y si tú revisas en tu tema de operaciones, de repente hay algo que aplica y también hace el ejecutivo de ventas, de repente hace algo en la parte operativa. No todo, sino una parte, ya también lo coloca. Entonces, es como que tengo acá 3 o 2 IPRC base y yo dentro de mi puesto de trabajo veo cuál es el que aplica y lo voy colocando. Pero además a eso se le hace la entrevista al trabajador y en este caso lo que te pueda decir el trabajador se agrega a eso, porque es del puesto de trabajo. Ojo, no significa que por ejemplo, hay 50 personas que trabajan como ejecutivo de ventas. No es que se va a hacer 50 IPRC para esos 50 ejecutivos de ventas. No. Sino se hace un IPRC, que es el puesto de ejecutivo de ventas que tiene para 50 personas. Esas 50 personas están dentro de ese IPRC de puesto de trabajo. No sé si me dejé entender. Sí, es por área. No tanto por área, sino por los riesgos que puede estar en el área donde está. Correcto. Recuerden, un puesto de trabajo puede tener 50, 100 personas. Ahí es solo necesario hacer el de puesto de trabajo. No se hace un IPRC por cada persona, si no, imagínense. No terminarían nunca. Entonces, es por puesto de trabajo, ¿correcto? A ver, pasamos a mapa de riesgos. Mapa de riesgos son los planos con zona de peligro en cada área. Ya, acá es lo mismo, igual, aplica con el tema de que, ¿cuándo creen que se actualiza un mapa de riesgo? Un mapa de riesgo se actualiza porque de repente puede haber un cambio en la infraestructura o también
dentro de las operaciones hacen otro tipo de distribución. Entonces ahí podría cambiar. Y si no hay ninguno de esos dos, simplemente se da una revisión y se constata en el acta de que se ha hecho una revisión y se tiene actualizado la matriz, perdón, los mapas de riesgo. Todo lo que es mapas, estas cositas que les voy mencionando, IPRC, reglamentos, eso se tiene que constatar en nuestra acta en este caso, acta de comité o acta de supervisor. El famoso plan anual, sí, al micro activado. Ingeniero, una pregunta, sí, respecto a este tema. Por ejemplo, yo presento el plan de seguridad y mientras está siendo revisado, evaluado por el departamento, yo tengo que exhibir mi mapa de riesgos, mi IPRC línea base, mis políticas, ¿no? En mi mural. Entonces, ¿cómo sería en este caso con las firmas? Porque yo lo publico sin las firmas, mientras no se ha aprobado el plan, o puedo ya ir haciéndolo firmar por, en este caso, el ingeniero de seguridad, el residente en mi caso y el subcomité Ya, de te seguridad. comento. ¿Cómo sería? Gracias. Lo que sucede, recuerda que normalmente los planes y programas es a principio, entre finales y principio de año, la elaboración. Y normalmente se presenta en la primera sesión del año, que en este caso es en enero. Cuando hay de repente observaciones por parte del comité y todo eso, normalmente se aprueba también en sesiones extraordinarias, ¿ya? Y recuerda que normalmente todas las actividades no es que inicien en enero, sino inician a partir de marzo, la gran mayoría es en marzo o finales de febrero. Entonces, tú, si en tu programa está la actualización de matriz IPRC, mapas de riesgo y todo eso, yo sí te recomendaría que nunca lo coloques a inicio de año. Eso siempre normalmente se hace o a mitad de año o finales de año. Por eso, cuando están entre se aprueban o no aprueba, por ejemplo, tu matriz IPRC o tu mapa de riesgo, o ya eso básicamente. Por ejemplo, tú lo tienes mapeado que se ejecutan todos los octubres o todos los septiembre. Entonces, por ejemplo, en septiembre del 2024 fue tu última actualización, tu matriz IPRC. En 2025 hubo problemas con el comité, se tomaron de largo y todo, y no se aprobó en enero, no se aprobó en febrero. ¿Impacta? No impacta, porque todavía es en septiembre, ¿entiendes? Y tus actividades todavía están para septiembre, octubre. Por eso no es que lo coloquen siempre a inicio de año, porque siempre ahí va a haber un debate con el comité. Siempre colóquenlo entre marzo o finales de febrero, pero normalmente, si se han dado cuenta, las actividades no inician en enero. Y enero es básicamente todo esto de la presentación y todo eso. Así que mientras todo se rige en tu programa anual. Si tu programa anual has colocado que tu matriz y parcial se colocan los septiembre, octubre, en septiembre, octubre, se puede decir, entre comillas, la vigencia. Entonces, ahí aplica. Entonces, no debería haber un inconveniente con tu programa o plan anual. Ah, ya. Lo que pasa es que, ingeniero, cuando nosotros tuvimos la visita de la Zonafil, le comentamos lo que usted también nos dijo, ¿no? Que le habíamos actualizado el plan con el mapa de riesgos, el IPRC, por noviembre, diciembre, porque habían habido cambios, ¿no? Entonces se ha actualizado junto con el plan, porque había cambiado también el residente. Y bueno, eso lo queríamos continuar hasta enero, febrero, marzo, ¿no? Y nos explicó que la actualización es, por ejemplo, si la obra va a empezar en marzo, la actualización es para el año fiscal. O sea, lo que yo tenía ya implementado, digamos, ¿no? Noviembre, diciembre ya estaba hecho, tenía que otra vez actualizarse. Y dijo, se actualiza anualmente cuando inicia la obra. Así nos indicó. Claro, es que ten en cuenta que no vas a actualizar, vas a hacer una revisión, nada más, porque estás dando una continuación. ¿Y cómo tú lo sujetas eso ante tu acta? Por eso te digo, las actas son muy importantes. Entonces, mientras tú tengas tu acta actualizada y todo lo que colocas en tu acta, con eso sustentas todo. Por eso siempre les digo a algunos colegas, todo acta, todo en acta. Con acta tú sustentas todo. Ujú, Ya, ingeniero, gracias. correcto. Continuamos. Programa de capacitaciones. Uy, voy a avanzar, ya son las 9, ¿no? Programa de capacitaciones. El programa de capacitaciones, a ver, les comento, en el año hay 4 capacitaciones generales. Esas capacitaciones generales, son alineados a la necesidad de la empresa. No hay capacitaciones estándares.
O sea, por ejemplo, si tu empresa hay temas de psicosocial, por ejemplo, le haces una capacitación de riesgos psicosociales. En tu empresa tienen temas ergonómicos, le haces, por ejemplo, capacitación de riesgo en oficina, prevención en oficina, o posturas ergonómicas en oficina. O sea, tú vas dándole la temática a la necesidad de la empresa. Estas capacitaciones son 4, tú las distribuyes o lo haces. Lo recomendable es dejándolo cada 2 meses, ¿no? Para que haya un espacio y también puedan hacer un barrido luego de las personas que no han terminado. Porque tengan en cuenta que todo el personal tiene que pasar por las capacitaciones. Hay no necesariamente tienen que ser presenciales, pueden ser virtual, pueden ser por Teams, ¿no? Entonces, eso también tomen captura en las pantallas al momento de hacer las capacitaciones, evidencia. Y sobre todo, hay empresas que no utilizan, por ejemplo, tienen su plataforma. Algunos trabajadores entran a su plataforma, ven su capacitación, dan su examen y listo. Posteriormente, ustedes tienen que solicitar al área de, no sé, pues, de formación o al área de que maneja ese sistema, por ejemplo, y ustedes hacen el llenado a su registro, a su formato referencial, porque recuerden que todo es por formato. Entonces, eso también. Entonces, tienen que tener todo registrado. Registro de accidentes e incidentes y enfermedades ocupacionales. Como les había hecho mención, hay registros, los registros de accidentes e incidentes de enfermedades ocupacionales, que básicamente es todos los incidentes o accidentes que ocurren en una empresa tienen que ser llenados, ¿no? Colocas el nombre de la persona, cuál es el tiempo de experiencia que tiene, la descripción del evento, fotografías, ¿no? Hacen el análisis de causa, para hallar la causa raíz. Esto es complementario con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y este tip que le voy a dar es importante. Tengan mucho cuidado al momento de colocar sus planes de acción. Por ejemplo, hoy día estamos, ¿en qué estamos? Hoy día estamos 9 de mayo. Si ustedes colocan que el 11 de mayo, por ejemplo, hubo un accidente, persona se cayó, le van a dar una capacitación. Si ustedes colocan 9 de mayo, que ya han hecho la investigación todo y que le van a capacitar a esta persona el 13 de mayo, ustedes tienen que capacitarlo el 13 de mayo. Ahora, si esta persona pasó por descanso médico y le extendieron su descanso médico, y no, ya no se va a poder dar el 13, sino se va a poder dar el 17, el 20 o el 30 de mayo. Hay una columna que se llama observaciones, comentarios. Ustedes tienen que colocar, no se dio en esta fecha por lo que el trabajador cuenta con descanso médico. Se va a reprogramar para tal fecha. Tú le estás dando seguimiento. Porque si tú no colocas nada y viene alguien y te cae y te mira, oye, pero ¿por qué no has ejecutado esta capacitación? ¿La has colocado el 13? No, es que el trabajador cuenta con descanso médico. ¿Y por qué no la has colocado? ¿Yo cómo sé? ¿Entienden? Entonces ustedes tienen que justificar. ¿Cómo justificas? Colocando ahí en las observaciones, en comentarios. Si tú no colocas nada de eso, igual te colocan la multa. O sea, tengan mucho cuidado con las fechas que colocan. Siempre coloquen con una holgura de que lo van a cumplir. Muchas veces ocurre de que colocan la fecha de la más pronto, pero no están seguros de que se cumplan en esa fecha. Entonces, al momento de que ocurre ese desfase y luego lo fiscaliza, no hay cómo evidenciar. ¿Cuál sería la única forma de evidenciar? Colocar en comentarios o en observaciones, ¿no? ¿Alguien activó el micro? Creo que tenía alguna duda. Bueno, continúo. No, bueno, que es básicamente también la investigación de accidente que hace el análisis de raíz, el análisis de causa raíz. También está el plan de respuesta ante emergencia. El plan de respuesta ante emergencia van a encontrar cuál es el alcance de las empresas, perdón, de la empresa, si es que tiene varios locales, cuántos locales tiene esa empresa, cuáles son las personas capacitadas, o en este caso las más conocidas brigadas de emergencia, ¿no? El organigrama de brigadas, cómo está distribuido las brigadas, cómo está tu mapa de evacuación, tu mapa de riesgo, cuáles son tu cronograma de simulacro, tu cronograma de capacitaciones de brigada, todo eso lo encuentras en tu plan de respuesta ante emergencia, que eso también tiene que estar actualizado cada año y siempre tiene que estar firmado, en este caso por ingenieros,
ingenieros colegiados. Entonces tengan mucho cuidado de tener actualizado su plan de respuesta ante emergencia y sobre todo la difusión. Los famosos EMOS, ¿no? Las evaluaciones médicas ocupacionales, que básicamente tú cómo sustentas que este trabajador haya pasado por su evaluación médica, por su CAMO, el famoso CAMO. Entonces está el CAMO, que es el certificado de actitud médica ocupacional, y también está el CAMPO, que es el certificado de actitud médico preocupacional. Entonces es muy importante. Esto es básicamente ya con el área de salud, con el área de vigilancia médica, que en este caso el doctor, doctora con la enfermera se encarga de realizar las programaciones y para ver la aptitud de esta persona. Si esta persona tiene apto o apto con restricciones, tiene que colocar en las observaciones, se coloca, ¿no? Esta es la parte de salud, no va por la de ingeniero. Colocan, por ejemplo, que lo más frecuente que el tema de peso, ¿no? ¿No? El peso, diabetes y todo eso, le colocan un plan de nutrición y con eso se puede levantar la observación y ya se puede realizar sus actividades. Por eso siempre hay esto, ¿no? Que están aptos o aptos con restricciones, le pasan una reevaluación para que le den un control, una medida para que ya pueda trabajar estos trabajadores. Valga la redundancia. Están los registros de inspecciones y auditorías internas, los famosos checklists, informes y planes de acción correctiva. En este caso, lo que les hacía mención, en el área de seguridad, en este caso como área, puede ir inspeccionar, en este caso acorde a su programa o proponer también más cosas. Ahora, recomiendo de que cuando hagan inspección interna vayan con un representante del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Por qué? Porque de alguna manera fortalece aún más tu inspección y también estás dando ese trabajo en conjunto, parte empleadora con parte trabajadora. Cosa que cuando haya un tipo de fiscalización no es que, es que porque el área empleadora solamente vio eso, no, lo vimos en conjunto, parte trabajadora y parte empleadora. Entonces es importante que en este caso vayan de la mano con el comité, que también está dentro de sus funciones del comité. Los auditorías internas, las famosas auditorías. Ya, las auditorías internas es una previa evaluación para ver cómo está tu sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, que básicamente es toda la línea base, ¿no? A partir de la ley 29783, ¿no? Por ejemplo, de todo lo que se te ha inspeccionado, perdón, auditado, tienes ciertos hallazgos, ya tú haces tu plan de trabajo, colocas la fecha y las evidencias para que puedas levantar. Porque cuando ustedes tienen una auditoría interna, posteriormente tienen que pasar por una auditoría externa, que son las famosas auditorías Mintra. Ya, las auditorías Mintra va a depender del tipo de riesgo que tiene la empresa. Por ejemplo, si son empresas que tienen varias actividades de alto riesgo, ellos tienen que pasar cada año auditoría Mintra, que es por un auditor externo autorizado por el Ministerio de Trabajo. Si es una empresa administrativa, tiene que pasar lo que es auditoría, o sea, la auditoría Mintra, pero cada 2 años cambia la frecuencia. Riesgo bajo, cada 2 años. Riesgo alto, cada año. Correcto. A ver, pasamos a un caso. Caso 1. Una empresa presenta su programa anual de CCT, pero SUNAFIL detecta que no hay firmas de asistencia de los trabajadores. No pueden demostrar si realmente se capacitó al personal. La pregunta es, ¿qué documento está incompleto? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué documento es el que está incompleto? O no se presentó, mejor dicho. El registro, quienes han asistido. Correcto. Tu registro de capacitación. Eso está incompleto. Entonces no puedes demostrar un cumplimiento y sanción administrativa. Ahora, yo les hago una consulta. A ver, ¿y cómo tú mides que esa capacitación ha sido efectiva? A ver. Con exámenes. Correcto. Evaluaciones. Correcto. Cada capacitación tiene que ir de la mano con una evaluación. ¿Por qué?
Porque si no, ¿cómo mides o cómo tú te aseguras que la capacitación ha quedado, o sea, o los trabajadores han llevado el mensaje con una evaluación? Entonces, cada capacitaciones que ustedes hagan vayan de la mano o atados con, en este caso, con su evaluación. A la final es ingeniero, eso disminuye, según si el trabajador te llegó a entender, eso en sí va a disminuir los accidentes que puede ocurrir en la empresa también. Sí y no. Sí, porque le estás dando un reforzamiento al trabajador. Mientras tú más refuerces, va a tener un amplio conocimiento. Y no porque también tengamos en cuenta que una capacitación es importante, sí, pero también va a depender mucho de del complemento, entorno. Porque, por ejemplo, una persona capacitada, que tiene las mejores capacitaciones y todo eso, un día está caminando y de repente las instalaciones, una puerta, por ejemplo, de los servicios o de alguna oficina no estaba por asegurar y le cae en la cabeza y sufrió un accidente. Ahora yo te hago la pregunta, ¿tuvo que ver algo la capacitación o en este caso va más alineado a que la empresa no hace inspecciones preventivas o no hace su mantenimiento preventivo? Va más pegado a lo que la empresa no hace sus mantenimientos preventivos. Correcto. Entonces, un trabajador capacitado, correcto, va a tener todas las herramientas, pero no significa que no pueda sufrir un accidente. De que puede sufrir un accidente, puede sufrir un accidente. Pero sí es importante que el trabajador esté completamente capacitado porque de alguna manera también su visión también le va a ayudar. Porque, por ejemplo, una persona que tú capacitas en temas de inspecciones se va a quedar con el tip de la observación, ¿no? Y va, por ejemplo, observar, uy, mira, esta puerta está por caerse, observo, reporto, ya sabe lo que hacer. En esa parte sí te ayuda bastante. Por eso te digo, es un trabajo en conjunto, empresa y trabajador. Yo te doy las herramientas, tú las utilizas, van de la mano, todo es integrado. No, o sea, hay que tener eso en cuenta. Todo trabajo, toda función es integrada, porque si trabajamos, en este caso, independientemente, no llegamos a ningún objetivo. Entonces la idea es trabajar de la mano. Yo estoy capacitado, gracias empresa, aplico. Como en este caso evidencio con las evaluaciones. Porque también, ¿no? No podemos pensar, pucha, me contrato al mejor expositor, una persona súper competente, lo traigo al extranjero para que en este caso mis trabajadores tengan la mejor capacitación y, y ocurre accidentes. Entonces, la idea es asegurarse, ¿no? Con aseguramiento no solamente capacitaciones, sino de forma integral, en este caso, el nivel de riesgo disminuye. Recuerden, los peligros siempre van a existir. Lo que disminuye es el nivel de riesgo. No es lo mismo un riesgo que de un 80% a 5%. La frecuencia de que puede ocurrir disminuye bastante, ¿no? Entonces sí es importante las capacitaciones. Aunque a muchos les parece tedioso y todo eso, no. Créanme que es muy importante porque de 50 diapositivas, de 30 diapositivas, hay 2 diapositivas que te marcaron y luego lo aplicas. Créanme que por eso les digo que estas capacitaciones son muy importantes y sobre todo, más que todo, acá lo que tienen que aplicar es la comunicación efectiva, ¿no? Porque de nada sirve que ahorita yo exponga durante esta hora y media y no se lleven nada. Entonces no estoy siendo una comunicación efectiva. Comunicación efectiva, por ejemplo, es cuando yo comunico, en este caso, les muestro ejemplos y ustedes se llevan el ejemplo y eso les marca y ya lo vuelven a aplicar, por ejemplo. ¿No? Por eso a mí cuando yo aplico las capacitaciones, son aplicaciones con ejemplos, participaciones, porque se aprende más participando, complementando, porque de repente tú tienes algo que creías que era así y al final te das cuenta que no era así. Y eso te queda más marcado que leer de repente todo un párrafo, ¿no? Entonces es importante tener activa la mente, ¿correcto? Pasamos con el segundo. El simulacro sin plan. Se realiza un simulacro de evacuación por incendio, pero al ser fiscalizados no tienen un plan de emergencia firmado ni las funciones de las brigadas actualizadas. Esto es fácil. ¿Qué documento faltó? El plan de emergencia. Correcto, está el plan de respuesta ante emergencia. Este plan de respuesta ante emergencia va a estar cuando vas a realizar tu simulacro.
Fuera de estos son los simulacros preventivos, ¿ah? Fuera de los simulacros en este caso que son los simulacros a nivel nacional, se tienen que cumplirse sí o sí, porque a eso también, ¿ah? Cuando te van a auditar o te van a fiscalizar de frente, pásame tu informe registro no, pásame tu informe de simulacro. Te piden los nacionales de frente. Tú no tienes tu informe, te ponen tu multa. Otro también, ¿por qué te pueden multar? Tienes tu informe todo bonito con tus fotos y no tienes planes de acción. Otro también, les doy otro tip. ¿Cómo ustedes, a ver, quiero que me respondan esto, ¿ah? ¿Cómo ustedes evalúan o miden que están mejorando o empeorando en un simulacro? ¿Cómo sé que tu simulacro está funcionando? A ver, con sus propias palabras, ¿no? Una posible respuesta sería que cuando el personal sigue los lineamientos, o sea, si hay un mapa de ruta de escape, de emergencia, si ellos siguen a la par esa ruta, entonces tus capacitaciones han estado funcionando y tu simulacro también. Correcto. Pero en este caso, mira, tomando lo que mencionas, lo que tú dices, complementando cómo lo alineas más con el tema de los tiempos. En tu simulacro 1, tú tienes un ejemplo, ¿ya? De tus 3 simulacros, tienes 3 simulacros programados. Los simulacros multipeligro, ya que los multipeligros son los que llevan evacuación, extintores y primeros auxilios. Viste que todo te demoró 10 minutos. Un ejemplo, ¿ah? 10 minutos. En el segundo simulacro, viste que te demoró 8 minutos. Hubo una diferencia de 2 minutos. ¿Cómo yo veo o cómo sé por qué se dio esa disminución? Y eso es lo que tú mencionas, ¿no? Rutas de evacuación. Es que en el primer simulacro no hubo de repente una organización de las brigadas. No hubo de repente la claridad de las funciones. Listo. Tienen las observaciones detectadas. ¿Cómo haces? Contrato a un especialista que vuelva a reforzar a mis brigadas. Segundo simulacro, 8 minutos. ¿A qué se debió? Ya, es que las capacitaciones que yo les brindé a mi personal de brigada sí fueron efectivas, porque miren, hubo disminución. Entonces, así se da el seguimiento, así yo mido, así yo veo si ha sido efectiva o no efectiva mi simulacro. Súper claro, ¿no? Entonces, eso de ahí, por ejemplo, es importante tenerlos mapeados. ¿Y eso dónde lo tienes? En tus planes de acción. Pues cada plan de acción es con evidencia. Y anoten todo, todo. Y eso también va de la mano con los registros de asistencia. No es que, por ejemplo, participaron 100 personas en el simulacro. No necesariamente van a estar las 100 personas van a firmar, pues, ¿no? O sea, basta que esté más de la mitad suficiente. Pero ya tienes un registro, tienes un informe, tienes tus observaciones y los planes de acción que vas a aplicar para seguir disminuyendo, porque la idea es que disminuyas en tiempo, no que se amplíe más el tiempo. Entonces, esa es la función de los famosos simulacros. El accidente sin investigación. Un trabajador sufre una caída desde una escalera. La empresa registra en su archivo, pero no realiza el análisis de causa ni llena el formato. Entonces, y acá es lo que justo habíamos hablado al principio, ¿no? Ese es un incumplimiento legal y la pérdida del aprendizaje preventivo. Porque, ¿cómo en este caso, si un trabajador sufre una caída, ¿no? Sufre una caída y no hago una investigación, y lo peor es que yo he visto y soy consciente como área de que sí me notificaron todo, pero simplemente no lo quise hacer. El trabajador puede ir y con su NAFIL te cae en la inspección y te ponen tu multa. Y es una falta súper grave en el tema de la falta de investigación. Ahora, y esto también quiero que lo tengan claro, ¿ah? Que muchos desconocen. Hay tipos, hay registros que se suben al Mintra. ¿Cuáles son? Los mortales, cuando ocurre un accidente, ¿no? Y una persona fallece, que se tiene que subir en 24 horas, 24 horas creo que es, 24 horas a la plataforma del Mintra.
y también están los incidentes peligrosos. Esos también se suben al Mintra. Así que tengan mucho cuidado al momento de hacer su investigación. Si no tiene, cuando es un incidente y un incidente peligroso. Un incidente, lo voy a poner con ejemplos, para que con ejemplos es más fácil de captar la idea. Un incidente es, por ejemplo, que estás bajando por la escalera y había un, un, este, un piso está mojado y solamente te resbalas pero no te caes nada. Es un incidente, no pasó a nada. Y un incidente peligroso ya se vuelve, por ejemplo, estás caminando y te cae una baldosa en la cabeza. Te pudo haber lesionado o sea, directamente la cabeza o el cuello. Es un potencial peligro. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Evaluar todos tus baldosas y todo eso. Eso, por ejemplo, es un incidente peligroso. Si tú lo has catalogado ya como en tu investigación como un incidente peligroso, eso tienes que notificar al MINTRA. Fuera también del mortal. Entonces, ¿qué se sube al MINTRA? Incidente peligroso y mortal. Los incidentes normales, o sea, los pequeños, esos no, con los accidentes incapacitantes. Pero si son peligrosos, incidentes peligrosos y mortales, eso sí. Ya para que lo tengan en cuenta. El IPRC genérico. Lo que le había mencionado, ¿no? Un IPRC base elaborado hace 3 años sigue en uso, pero no incluye nuevas tareas como soldadura o manipulación de químicos. Se presenta ante SUNAFIL como único documento de evaluación de riesgo. ¿Qué documento está desactualizado? Obviamente el IPRC está desactualizado. El hecho de que tú tengas una matriz madre y se agregan nuevas tareas y esas tareas no están registradas en esa matriz madre, te va a caer tu multa, porque se tiene que estar actualizado la matriz IPRC y sobre todo la línea base, pues que de ahí tú vas a poder hacer el desglose con el puesto de trabajo. La empresa sin supervisor. En una empresa con 25 trabajadores no se ha designado ni comité ni supervisor de CCT. No existe acta de elección ni resolución interna. ¿Cuál documento o nombramiento faltó? Bueno, creo que es simplemente claro, ¿no? Falta la comité del supervisor. Y acá también les voy a dar otro tip. En registro SUNAT, tú tienes que registrar que tienes un comité de CCT. Porque eso también es una falta. Eso muy pocas personas saben, ¿ah? Y créanme que es algo que se menciona. Tienen que tener, por ejemplo, si tú instalas tu comité o instalas tu supervisor, tú tienes que declararlo ante SUNAT. Si no lo declaras, eso también es una falta. Creo que, a ver, ¿alguien sabía eso de que se declara en SUNAT? Y que no, nunca he escuchado. Ya, sí, ténganlo en cuenta porque sí, eso se declara. Pandemia fue 2020, ¿cierto? 2020, ya, 2021 mandaron, me acuerdo, SUNAFIL creo que fue, mandó una lista de empresas que no habían registrado su comité. Bastantes empresas. Y fue masivo eso, y venía con recordatorios y todo eso. Entonces, sí, supervisor o comité se declara. ¿Y cómo tú sustentas? Con tu acta de instalación. Así que tengan mucho cuidado. Si no lo han hecho, háganlo, porque sí también te pueden agarrar por ahí. Por eso les digo, o sea, yo aparte de que le hablo lo general, les doy lo puntual, ¿no? Que muy pocas personas saben. Entonces, ya saben esta, por ejemplo, ¿no? Comité y supervisor se declara. Inspecciones sin evidencia. Durante una auditoría interna se pide evidencia de inspecciones periódicas. El jefe responde que sí las hacen a diario, pero no hay registros y checklist ni fotos. Pregunta, ¿qué documento falta evidenciar? Bueno, claramente que es el registro de inspecciones, ¿no? Porque si no hay un registro de inspección, ¿cómo tú realizas la trazabilidad? No existiría. Entonces no puedes implementar acciones correctivas. Entonces tienen que llenar sus inspecciones internas. En este caso, la hacen diario. En realidad es una vez al mes. Basta que hagas una vez al mes, ya estás cumpliendo. Porque Ingeniero, dime.
Una consulta, y por ejemplo, si viene la SUNAFIL y me dice tus inspecciones internas, ¿no? Y le Ujú. digo, le muestro solo 2, ¿será suficiente o más o menos cuánto debería ser el promedio de inspecciones internas que ellos revisan? ¿O te ponen la multa si no tienes todas? ¿O cómo lo maneja la SUNAFIL con las inspecciones? Ya, te comento. Hay inspecciones internas que involucra toda la empresa, ¿ya? Y también hay las inspecciones diarias o los checklists diarios, que básicamente, ¿cuáles son los checklists diarios? Un ejemplo, tú usas herramientas, ¿ya? Y siempre están los checklists de preuso. Entonces, cuando son los checklists de preuso, son diarios. Y tú tienes que tener, o sea, tienes que aplicar, porque son diarios, los llenas diarios. Esos son de preuso, por ejemplo, cuando utilizas herramientas. Las internas son cuando tú haces una inspección a los actos y condiciones o estándares que puedan pasar en esa sede. Ahora, ¿cómo tú mides la frecuencia? Yo te diría, dame tu programa de capacitación, dame tu programa de inspecciones. Yo, en base a tu programa de inspecciones, te voy a pedir los registros. Si tú en el mes de, por ejemplo, mayo, me has puesto que vas a hacer 2 inspecciones, no, en abril, ya, abril para mayo, en abril me has puesto que vas a hacer 3, 4 inspecciones, solamente me has hecho 2, y ahí estás en falta, ¿me entiendes? Ahora, si tú me colocas 2 y lo has hecho las 2 y lo tienes registrado, genial, no te voy a decir nada. Entonces, ahora, ¿cómo puedes? Y acá también te doy otro tip. Eh, durante enero, febrero y marzo. En febrero ibas a hacer 3 inspecciones y en marzo ibas a hacer 2. ¿Ya? En total son 5. Y solamente has hecho 3. ¿Cómo tú podrías sustentar que no hayas hecho esas 2 inspecciones? A ver, lo primero que se te ocurre, ¿cómo tú sustentas de que no has hecho esas 2? Recuerda que acá, al menos en el Perú, todo es papelito manda. ¿Cómo tú sustentarías? Sé que tengo que colocar en un documento, indicar, o en un acta, podría ser también, que no se llegó a realizar las inspecciones mensuales debido a el inconveniente que haya tenido, por lo cual se reprograma para la siguiente fecha. Correcto. Lo puedes hacer, o en este caso, en un acta de comité, o también lo puedes hacer en tu informe trimestral. En tu informe trimestral, como se están midiendo lo que has avanzado, colocas. Entre enero y febrero y marzo se tuvo programado 5, pero al final no se pudo hacer por tal motivo, por necesidad de las operaciones, pero en el siguiente Q, entre mayo, junio y julio, esas 2 se van a agregar en cualquiera de esos meses para tener la totalidad y tener ese balance. Y listo, suficiente, ya lo justificaste. Entonces, así puedes sustentar. Vamos con la parte final, consejos prácticos, bueno, los tips de control del documental de efectivo. Por ejemplo, use carpetas digitales, físicas, ambas con respaldo, organiza por secciones y numéralas, actualiza con fecha y firma cada documento, crea una matriz de control documental con fechas, responsables y vencimientos, capacita a tu equipo, todos deben conocer dónde están los documentos. Y claro, ¿no? Porque tú puedes decir, yo como trabajador te digo, oye, pero tú tienes todo, pero ¿cómo lo difundes? Hay muchas formas de difundir material. Puede ser con periódico mural, puede ser compartiendo un link donde tenga acceso a todos los trabajadores, pero solo como vista, para que puedan ver los documentos, a través de flyers, a través del propio Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, hay muchas formas de evidenciar. Hay otras empresas que tienen plataformas que simplemente crean un artículo y pueden ver la difusión. Entonces, te puedo decir que no hay excusas para no difundir tu documentación, o sea, puedes difundirla. Así que tengan mucho cuidado, porque eso de verdad, Sonafiles bien hacen mucho hincapié en eso. La reflexión que nos llevamos en esta clase es, una carpeta bien organizada puede parecer papel hasta que te salva de una sanción o un accidente. Y sí, ¿no? Entonces, una sanción, claro, porque pucha, si no está actualizado te ponen tu multa. Y un accidente es porque estás haciendo la investigación de los incidentes, tomando en cuenta los planes de acción y volviéndote una persona más preventiva. Entonces así evitas o salvas de un accidente. Entonces, esta sería la clase del día de hoy.
en este caso, para hacerles recordar de que hoy tienen su examen, por favor, para lo que puedan brindar. Ahí creo que en el chat le van a presentar el link, así que por favor todos le dan el examen. Creo que las 3 clases han sido súper didácticas, súper prácticas, entonces no debería de haber de algún inconveniente de darlas, así que espero que todos saquen 20, ¿ah? Así que por favor, todos 20. Ha sido súper clara, siempre trato de que sea súper dinámica, súper con temas de prácticos, porque siempre he dicho, con la práctica se aprende bastante. Obviamente, ¿no? Es importante tener la base teórica, pero también aplicarla, ¿no? De nada sirve tener toda la base si no tenemos contexto. Así que espero que haya sido súper clara esta clase y nada, les dejo con Melissa para que pueda detallar los últimos puntos en esta evaluación. Gracias. Hasta luego. Chau.